Continuamos, esto es País Semanal. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con su espacio. Les invitamos a que siga en sintonía también a través de las redes sociales. Nos encontramos como País Semanal Oficial. Ahí usted puede ver nuestros invitados, publicaciones, noticias sumamente importantes y puede también mantenerse enterado de todo lo que pasa en el país. ¿John? Bueno, tenemos un invitado muy especial porque todo el mundo sabe que hay una reforma establecida en la Cámara de Diputados que ha afectado a muchísimos sectores que están haciendo vistas públicas y todos los sectores que se sienten afectados han ido al Congreso a poner su posición de cómo le va a afectar esa reforma fiscal. Pero entonces quisimos oír la voz del consumidor, de la gente que compra los productos en los colmados, la gente que quizás no puede ir al Congreso a defenderse, pero sí tiene una asociación que lo defiende. Y aquí tenemos su presidente, el señor Salvador Polanco. Muchas gracias por invitarme a este programa País Semanal. Muchas gracias. Así es. Nos gustaría, porque este programa tiene como misión un poco educar a la población de lo que tiene a su alrededor y los elementos que tiene a su mano para poder defenderse. Decirme cuál es la función de su asociación, cuándo nace y cuáles son las cosas que puede hacer por el consumidor. Sí, es una pregunta muy importante. Por ejemplo, el consumidor tiene una serie de derechos. El derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la compensación cuando recibe daños, el derecho a la seguridad, una serie de derechos. Entonces, aquí en la República Dominicana no existía una ley de protección de los derechos del consumidor, que ya eso existe en casi todos los países del mundo, porque el consumidor necesita ser protegido. La Organización de las Naciones Unidas llevó la voz cantante para que los gobiernos tuviesen, ellos crearon una ley modelo de protección del consumidor y prácticamente los diversos países han asumido, adaptándola a las necesidades particulares de cada país. Entonces, aquí en el 2005 se aprobó la ley 358-05 que crea al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Entonces, tenemos esa ley y nuestra entidad, la Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios, participó en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, que en esa ocasión la dirigía Pelegrín Castillo, para que el país tuviese esta importante legislación de protección de los derechos del consumidor. Ahora bien, nosotros fundamos esta entidad porque observamos que en nuestro país muchos productos no cumplían con las normas que existen, porque existen un paquete de normas que los productos para ser consumidos deben más o menos de observar. Y debido a esa situación, organizamos esta entidad. Por ejemplo, yo mismo compré una ocasión una camisa que cuando la mandé a lavar se encogió y dije, pero ven acá, ¿y qué pasó ahí? Entonces yo andaba como un niño con una ropa encogida. Dijo usted, fui estafado. Sí, dije yo, pero ven acá. Entonces una serie de cosas que obligan a uno a defenderse. Otro asunto es que en nuestro país estaba aprobado el sistema métrico decimal. Ese sistema tiene al kilogramo como unidad oficial de pesar los productos y que todo tiene que estar en kilos, no en libras, porque la libra no es uniforme. Hay países que la libra era de 22 onzas, de otros de 20, 18, 16, hasta de 14. El sistema métrico, que la Revolución Francesa fue el que parió eso, ahora es el SI, el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, pero todavía en nuestro país coexiste la libra, el pie, la yarda y ese tipo de medidas que no son muy precisos. El galón
hay un galón americano, hay un galón inglés y hay hasta un galón dominicano. Eso no es preciso. Ahora, el litro sí es preciso, que es el que pide y ordena el Sistema Internacional de Unidades y que nuestro país es signatario de eso. Pero no se aplica porque hay una resistencia de parte de sectores comerciales porque ellos son ampliamente beneficiados con esa situación. Usted mencionó a Proconsumidor. En el año 2023, su director, Eddie Alcántara, dijo que en República Dominicana no existe un control de precio, que son los ciudadanos que eligen dónde comprar. Entonces, ¿para qué existe Proconsumidor y cómo la institución de usted puede ayudar a esos consumidores que se sientan estafados? Bueno, mira, el libre comercio, el neoliberalismo, eliminó en todos los países los controles de precios. Y ellos tienen lo que se llama oferta y demanda. Dicen que los gobiernos tienen que tener la demanda satisfecha de un determinado producto y que la competencia entre los comerciantes es que va a bajar los precios. Creo que hay una competencia desleal, porque un ejemplo, en los colmaderos, Sí. pueden vender, un ejemplo, una lata de salsa a 99 pesos, pero tú vas a un colmado de 3 esquinas y lo pueden vender a 150. Entonces no hay una competencia leal. Sí, mira, ellos eliminaron los controles de precios. Solamente hay pocos productos que están con precios controlados. Pocos productos, pero lo demás, todo está a la ley de oferta y demanda del mercado. Lo que Proconsumidor hace y debe de hacer es garantizar que si un consumidor está comprando 10 libras, le den 10 libras. Aquí, déjenme decirle que en las pesas y las medidas hay una gran estafa. Hay productos que en su empaque dice un contenido que cuando uno lo chequea no es ese contenido. Entonces, inclusive el sistema de libras y el sistema, el kilogramo, que es el oficial, el que está autorizado oficialmente, a veces lo usan indistintamente. A veces un producto X dice 1 libra y de repente dice 400 gramos. Ahí hubo una rebaja en el contenido. Exacto. Y muchas veces el consumidor no lo sabe. Pero eso pasa también con las ofertas que tienen algunos supermercados o minimarques, porque en realidad ponen las ofertas ya cuando los productos se están a vencer. Claro. Entonces tú le estás vendiendo a la ciudadanía algo que en cuestiones de días ya no sirven. Entonces, ¿qué hace Proconsumidor y qué hace la institución que usted dirige? Mire, Proconsumidor es el ente oficial encargado de la vigilancia del mercado. Ellos tienen en ese aspecto una deficiencia porque no verifican el peso de los productos. Los pesos, para ponerlo en operación, tienen que tener lo que se llama una calibración inicial, que pese lo que tiene que pesar. Pero el uso continuo va perdiendo eficiencia y se necesitan calibraciones periódicas para que el peso mida lo que tiene que pesar. Por ejemplo, los pesos de resorte mecánico, eso está prohibido hace muchísimo tiempo. Esos pesos de doble cara con una aguja, eso está prohibido, porque esos pesos uno le pone un imán por abajo y lo pone en cero y aparentemente están bien, pero no es así. Hay una estafa en el pesaje. Ya entrando un poquito más con la actualidad y ya lo que está pasando con la reforma fiscal, ¿cómo entiende usted ya como un experto en el manejo de la necesidad de los consumidores dominicanos que afecta esta reforma al consumidor de colmado? Bueno, aquí en la República Dominicana la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos, impuestos al consumo, lo que significa que es la población que menos puede la que paga más impuestos en la República Dominicana. En otras sociedades los impuestos gravan la riqueza porque lo que se busca es que exista una equidad
entre ricos y pobres. Este país viene creciendo en términos económicos, pero la riqueza está muy mal distribuida y esa brecha, en vez de estrecharse, se ensancha. Esta reforma fiscal viene a ensanchar más la brecha entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque viene a agravar casi todos los productos de la canasta básica, lo que viene a contribuir a un deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano y a una pérdida importante del poder adquisitivo. Por eso nosotros como consumidores somos los primeros que rechazamos la reforma fiscal. Además, somos del criterio de que si se cobran los impuestos que están grabados actualmente, no hay necesidad de hacer reforma fiscal, porque el propio Consejo Nacional de la Empresa Privada reconoció que de cada peso que debía de recaudarse, solamente se recaudan 34 centavos. ¿Qué indica eso? Que hay una gran evasión y una elusión tremenda en el cobro de los impuestos. Hay sectores que lo cobran pero no lo reportan. ¿Y qué pasa? El Estado puede crear mecanismos para combatir eso. Y si crea esos mecanismos y lo combate, esos 122 mil millones de pesos aparecen con los impuestos que actualmente se pagan en la República Dominicana, haciendo solamente un combate directo a la evasión y a la elusión. Una persona, un consumidor de a pie que quiera acercarse a ustedes porque tiene una situación, compró una estufa, y la estufa hay 3 hornillas que no prenden. Sí. En Sí. ese caso, aquí hay muchas reclamaciones en ese sentido. Nuestra entidad orienta a los consumidores y envía muchos de ellos a Proconsumidor, que es la entidad que tiene un departamento de reclamaciones. ¿es la asesoría legal? Nosotros teníamos un departamento que hacíamos eso, pero son procesos costosos y nosotros no tenemos dinero para cubrir eso. La justicia es bastante cara en la República Dominicana y tuvimos entonces que echar eso a un lado. Nosotros sí lo asesoramos y le decimos, vayan a Proconsumidor, porque una reclamación tiene varias fases. La primera fase es que hay que reclamar ante la entidad que vendió el producto o el servicio. Primero ahí. Si no temperan al reclamo, entonces uno va a Proconsumidor. Lo llaman allí, hay una audiencia de conciliación, y si no se produce ahí, entonces la dirección ejecutiva de Proconsumidor adopta una resolución favoreciendo a una de las partes. Bueno, en realidad ¿Han hecho ustedes algún acercamiento hacia el Congreso a raíz de que ustedes son uno de los sectores que van a ser más atacados, dígase el consumidor, la canasta básica y demás? Entidades como ONPECO, que es el Observatorio Nacional de Protección del Consumidor, que dije Altagracia Paulino. Altagracita. Sí, Periodista ella asistió ayer a las vistas públicas y fue a las 9 de la mañana y estaba allí a las 4 de la tarde y la volaban en los turnos. Forzosamente tuvo que retirarse. No pudo. Porque según ella había un uso y una manipulación del orden de los turnos porque volaban a algunas personas. Sin embargo, ustedes, bueno, somos los más afectados, los consumidores. Claro de que forma. sí. Se debió dar prioridad y un poquito hasta más de tiempo. Claro que sí. Miren, el movimiento de consumidores alcanzó su mayor impulso cuando John F. Kennedy fue presidente de los Estados Unidos, porque él inclusive designó y abrió una oficina en la Casa Blanca de asuntos del consumidor y dijo, consumidores somos todos. Y a partir de ahí entonces eso provocó en muchos países un auge de que se organizara la gente para reclamar los bienes y los servicios que tienen que ser de calidad y que tienen que reunir las condiciones para ser consumidos. Aquí, por ejemplo,
en Dominicana y en los países latinoamericanos y del mundo, hay también una forma enmascarada de aumentar los precios. A eso le dicen la reduflación, y es una rebaja del contenido. Por ejemplo, En el gas se da mucho eso. eso es especial. Estoy aprendiendo aquí, Eso Dios es mío. especial. Pero, por ejemplo, los jabones de baño vienen de menor tamaño. Les redujeron la cantidad y muchas veces la calidad y sigue conservando el mismo precio. Si yo le menciono a ustedes una serie de productos Sí, que ya- están en las tramerías, Ya estamos llegando casi al final, pero me gustaría saber cuáles son los próximos pasos que ustedes pretenden dar frente a la reforma fiscal, si tienen alguna Postura, Sí, no exacto. sé, si... sí, mira, el movimiento de consumidores rechaza tajantemente la reforma fiscal y somos del criterio de que los impuestos tienen que ser directos a la fortuna, a los que más pueden. Proporcional a... Sí, a la gente que acumula riqueza, porque el 80% de los impuestos que se pagan en la República Dominicana son impuestos indirectos al consumo. Le voy a poner un simple ejemplo. El Indotel y los teléfonos, los servicios de comunicaciones, eso tiene un 18% de ITEVIS, pero también tiene un 10% al consumo selectivo y tiene un 2% para el desarrollo de las telecomunicaciones, que nadie sabe en qué se invierte eso. Entonces solamente ahí hay un 30%. Cada vez que usted paga su factura telefónica o los servicios telefónicos, y cada vez que compra un paquetico hay un 30% de impuestos. No, y que la ciudadanía ha tenido muchísimos Un problemas. 30%. Ajá. Y si desglosamos, entonces veremos la gran cantidad de productos que están grabados indirectamente. Y cuando se graba algo indirectamente, ¿quién es el que lo paga? Es el consumidor. El consumidor final. Y tenemos también el problema de que cuando esas empresas le graban los productos, ellos le traspasan eso al consumidor. Que O finalmente, sea, siempre somos finalmente el nosotros. consumidor es el que paga la java, como se dice. Sí. Bueno, interesante, realmente muy didáctico toda esta entrevista. Usted tiene muy buena facilidad de comunicación, sabe comunicar. Lamentablemente hemos llegado hasta el final. Si quiere decir alguna palabra de encomio a los consumidores. No, claro, fíjense, todos somos consumidores y necesitamos conocer nuestros derechos, porque hay una premisa fundamental: si uno no conoce sus derechos jamás puede ejercerlo. Entonces, por eso nuestra entidad inclusive desarrolla cursos, damos charlas, talleres, para llevarle el mensaje al consumidor de que debe de organizarse y que debe de exigir sus derechos en todos los ámbitos. Él mencionó, John mencionó el gas propano. El gas propano tiene una normativa aquí que dice 70-30, un 70% de propano y un 30 de aire. de butano, pero aquí lo traen 90-10 y tienen menos poder calorífico, y entonces la estufa dura más para cocer los alimentos. ¿Por qué? Porque el butano es más caro que el propano, pero lo venden como si fuese 70-30 la fórmula, el mismo precio. Eso se llama reduflación, que se llama. Sí, y un engaño al consumidor. Además, deben Pero de venderlo. con la convivencia de las autoridades, porque lo saben eso. Sí, claro. Me eso siento lo saben. engañada todo este tiempo. Por Dios santo. Pero antes de despedirlo a usted, para que nos dé la dirección donde está ubicado su institución y los teléfonos donde puedan comunicarse. Miren, nosotros estamos ubicados en la calle Presidente Vázquez, edificio 16, apartamento 6. Ese ensanche se llama Ramón Matías Mella, antiguo Lengua Azul, en la zona oriental de Santo Domingo. Y nuestro teléfono es el 809-269-8729. Nosotros hemos acompañado a muchos consumidores a jornadas de defensa de sus intereses económicos. ¿Por qué? Porque si hay mejores productos en el mercado, eso nos satisface a nosotros.
eso nos empodera y esa es nuestra lucha permanente, sistemática. Excelente. Exactamente. Gente, gracias a Abel Polanco, muy buen expositor y muy ilustrada su exposición. Nos despedimos hasta el próximo viernes, donde estaremos con ustedes nuevamente el próximo viernes a las 6, de 6 a 7 de la noche, con una repetición de los sábados de 3 a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Su programa País Semanal. Bye.